Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del Dental Podcast Tributo a mi padre, al doctor Pablo Echarri. En esta ocasión quiero presentar al doctor Jordi Coromina, que es otorrino-laringólogo y director del departamento en la Clínica Tecnon, y con el que, bueno, nos conocemos ya desde hace muchos años. Él fue profesor en el máster que yo realicé de ortodoncia y que, bueno, conocía a mi padre de hace muchos años, y lo quería invitar pues también para hablar un poco de la relación que tuvo con él, y ya a colación de esto hablar un poco de ya no solo de dientes, sino también de la función, que es una de las cosas que hemos aprendido de él. Así que, bueno, bienvenido, Jordi, y Pues, bueno, el micrófono es tuyo. no, gracias por la invitación. Con tu padre hubo una relación personal muy intensa. Nos conocimos tarde. Nos conocimos a raíz de, a través de Diana Grandi, Ujú. porque yo me acuerdo que con Diana, que trabajamos como logopeda, no sé si fue ella o fui yo o fuimos los dos, que decidimos o pensamos que estaría bien crear un grupo en que todos los que estamos relacionados con la cara estuviéramos presentes, desde otorrinolaringólogo, logopeda, ortodoncista, odontopediatra, maxilofacial, etc. Entonces empezaron unas reuniones que teníamos que tenían lugar en la consulta de Pablo, y realmente, bueno, Pablo era brillante, porque Pablo, cuando discutíamos temas, elaboramos unos protocolos que se están usando Sí. cada vez más, protocolos para que el lenguaje, todos los especialistas que trabajamos en la misma área, usemos el mismo lenguaje, que cuando miremos una boca, el otorrino no vaya directo a las amígdalas y el ortodoncista solo con el tema de arcadas dentales, sino que todos miremos todo y podamos eh, trabajar juntos por el bien del paciente. La diferencia entre Pablo y los demás es que era más brillante que los demás, que nosotros, porque nosotros, a un tema, pues dábamos nuestra opinión, pero Pablo te lo apoyaba con bibliografía, o sea, Ujú. era enciclopédico. Entonces decía, no, pero hay un artículo en tal revista de hace 3 meses en que tal señor dice que esto es verdad o no, o etcétera, ¿no? Eh, la verdad, además, claro, tenía una gran facilidad de palabra, ¿no? Teníamos cosas en común. Una es que dormíamos poco los dos, y entonces Ujú. nos enviábamos mensajes a veces de madrugada, porque yo más o menos él y yo nos despertábamos a las 4:30, una cosa así de la mañana, que lo sigo haciendo. Y él me dijo una frase que yo siempre la he recordado, que me dijo: Jordi, es que esa hora es muy buena, es verdad, porque trabajamos, pero era una hora también de unas horas de reflexión, de pensar, de estudiar, etcétera. Y me decía, son horas en que uno está solo, pero no está abandonado. Porque uno está, sí, y dice, solo, Es pero no así. abandonado, ¿no? Porque tú sabes que tu pareja, su esposa, la mía, están durmiendo, están allí. Entonces, estás solo, pero no te sientes abandonado, ¿no? Y eso me gustó mucho. Em, con Pablo, la verdad es que también a nivel personal, pues tuve la, la mala suerte, o no, como queráis llamarle, de que la enfermedad que acabó con él, el mieloma, se desencadenó un viernes. Todavía me acuerdo, un viernes por la mañana, que me llamó por ser otorrinolaringólogo y me dijo: Jordi, es que estoy sangrando por la nariz. Entonces dijo: ven inmediatamente a la Tecnon. No lo vi claro el problema, pero además le pedí un análisis de sangre, y en ese análisis de sangre salió la enfermedad, ¿no? Mieloma. He estado unos años, ha aguantado muy bien, pero al final, la verdad es que mieloma, cuando yo estudiaba la carrera, era fulminante en meses.
o en un año. Y Pablo, no recuerdo ahora, Javier, pero que igual son 5 o Más 6 de años, 10, más de 10 ¿eh? años, más Más de de 10 10, años. fíjate, más de 10 años, ¿no? 2 trasplantes de médula ósea, ¿no? Si no Ujú. recuerdo. Y, y nunca quejándose. A mí nunca se me quejó No, de los trasplantes, del montón de análisis, de pinchazos, de medicaciones que inmunodeprimen, claro, de cortisona, de quimioterapia. Nunca le vi una sola queja, ¿no? Y Pablo, bueno, yo no soy una persona de lágrima fácil, pero cuando me llamó tu hermana, sí, su hija, parecióme que había fallecido, que acaba de fallecer, la verdad es que, bueno, lloré y lloré mucho porque realmente, en fin, le apreciaba mucho. Le apreciaba y le admiraba. Pablo, si las cosas fueran justas, hay dos personas en este grupo que tenían que haber sido catedráticos de su respectiva especialidad. Una es Pablo Echarri y la otra es Diana Grandi, ujú, porque a nivel didáctico yo creo que eran imbatibles. Y bueno, lo que pasa es que la universidad es un coto cerrado, lo sé por mi esposa, que es anestesista, que es profesora de universidad, y por ejemplo, en la universidad donde estaba ella, de se ha jubilado, las plazas no se dan por mérito, se dan por antigüedad. O sea claro, que antigüedad, lo cual, bueno, son los eh, criterios. Ujú, sí, pero realmente, bueno, trabajamos muchos años juntos con elaborando los protocolos. Hubo muy buena relación personal y profesional. Con Pablo venían gente que ha sido crucial en su vida profesional, como que lo admiraban y que aprendían de él, como Emma Vila, por ujú. ejemplo, como Carrasco, Alberto Carrasco. Sí, eh, y más gente bueno, Elsa Bottini, por sí, supuesto, etcétera, ¿no? Porque él claro. creaba escuela. Por eso digo que Pablo que haber sido profesor universitario, porque hizo escuela, ¿no? Y bueno, luego también, claro, era enciclopédico en la capacidad de trabajo que tenía extraordinaria. Hay que ver los libros que ha Sí, dejado y qué bien editados han estado, ¿no? Realmente la obra de él queda allí, ¿no? Y bueno, lo echamos de menos, porque tanto Diana como Jean-Paul Marcó, como yo, como bien, todos que estábamos allí, nos reunimos casi mensualmente durante bastantes años, y pero nunca fueron, hemos perdido. ¿cuántos años estuvisteis para hacer los protocolos? Pues no sé, pero yo creo que como mínimo 10 años estuvimos, como mínimo Wow, 10 años. Y los protocolos, eso sí que fue una idea mía, si no recuerdo mal, eh, de decir, bueno, oye, aquí estamos, pues claro, eh, el otorrinolaringólogo no sabe qué es una clase 2, no sabe qué es una mordida cruzada. Y el odontólogo no sabe mirar si unas amígdalas son grandes o pequeñas, ¿no? sí, Entonces, claro, todo esto, la idea del protocolo era, primero, tener un lenguaje común, que ese lenguaje común permitía también de caras a publicar, usar todos la misma terminología, y que cada uno se interesara y aprendiera de los demás. Es decir, yo reconozco la primera vez que me invitaron a un congreso, Pablo no estaba, no sé por qué me invitaron a una mesa redonda en un en un congreso de odontología. Y cuando oí hablar de clase 2 de mordidas cruzadas, de todo esto, yo dije, pues no tengo ni idea. Y ahí empezó y luego fue cuando con Diana Grandi decidimos crear este grupo. Y Pablo fue el primero en que se pensó, porque Pablo, a ver, Pablo era brillante, ¿no? La prueba es lo que ha dejado aquí, con una escuela que tú sigues con igual de brillantez, en Polonia también, o sea que bueno, en fin. Y no sé si se puede hablar de muchas cosas de Pablo, ¿no? sí, al final, una de las cosas, una de las muchas cosas, ¿no? que yo a nivel personal y bueno, ya más profesional he aprendido es la visión interdisciplinar
en el sentido de, aun siendo dentistas u ortodoncistas, no quedarnos solo en los dientes, sino entenderlo todo un poco más de forma holística. Y además, pues me gustaría que nos hablaras un poco de, bueno, ya que has tratado tanto a mi hermana menor como ya a mis sobrinas, ya las has tenido que ver también por el tema respiratorio. Seguramente a Arnau, a mi hijo que está en camino, por cómo viene la mano, creo que también tocará que le eches un vistazo. ¿Cómo Muy bien. nosotros, porque yo creo que este podcast va a estar, sobre todo, lo van a ver sobre todo dentistas, ¿cuál es la ventaja, sobre todo en niños? Porque vemos a muchos niños, no solo los ortodoncistas, los dentistas en general. ¿Cuáles son las cosas en las que podemos diagnosticar de forma precoz, o al menos en cuáles serían las señales de alarma que nosotros los dentistas deberíamos tener en cuenta para los niños y cómo podríamos aprovechar ese tratamiento temprano? Exacto, ¿no? Bueno, has dicho una palabra clave que es interdisciplinar y de hecho los protocolos les llamamos, hay un protocolo de niños, otro de adultos, llamamos protocolo de exploración interdisciplinar. De manera que hay una exploración conjunta desde el perfil, desde el tamaño de las amígdalas, desde la clasificación de Engel, si es normal, es decir, si es tipo 1, tipo 2, tipo 3, si hay mordida cruzada o no, si hay apiñamiento dental o no, etcétera. Y al final hay recomendaciones. Entonces, si el especialista que ha visto aquello tiene que, habiendo explorado al paciente, decir, vale, muy bien, este señor ha venido aquí porque tiene una mordida cruzada, pero he visto que tiene las amígdalas grandes. Por tanto, recomiendo además que lo vea el otorrinolaringólogo. Y la última línea del protocolo es esta, es decir, se recomienda visita adicional por, ¿no? Bueno, la verdad es que cuando ves a un niño eso ya te da mucha información, ¿no? Cuando entra por la, por la puerta y ves que está con la boca abierta, con una facies de adenoidea, una facies larga, con ojeras, que descansa, es decir, que descansa mal, con el labio inferior más grueso, el labio superior, eh, al contrario, ¿no? Más fino, lo que llamáis pelia, ¿no? Los odontólogos, etcétera. Pues la verdad es que la ventaja de una especialidad, de nuestra especialidad común, es que nosotros vemos las cosas. Sí. Yo, que no soy una persona brillante, soy muy trabajador, pero no soy brillante. Yo siempre me he definido como una mediocridad bien aprovechada. Y de hecho, el levantarme pronto fue fruto del examen MIR. Cuando yo me presenté al examen MIR, había 24.540 aspirantes, había 1.700 plazas. Yo quería sacar una de las 150 primeras porque la plaza que yo quería de otorrinolaringología en el Hospital de San Pablo era más codiciada. Pues ya la me he perdido un poco, ¿no? Pero yo, que no soy una persona brillante, pero Pablo es que era brillante y tenía fuerza de voluntad, tenía las dos cosas. Pero yo cogí una especialidad y ahora sigo, Sí, ahora sigo. en nuestra especialidad que vemos las cosas. Yo pudiera ver las cosas, porque yo no sirvo para imaginarme las cosas. Es decir, a mí nunca, Javier, me encontrarás en el cine en una película de ciencia ficción, ¿eh? O sea, porque ahí digo, pero esto no puede ser. Ni tampoco hubiera cogido una especialidad en que tuvieras que tener imaginación, un digestólogo que palpa la barriga, o un médico general incluso, uy, parece que aquí el bazo, el hígado, yo eso para eso no sirvo. Entonces yo tenía muy claro que quería hacer una especialidad en que yo podía ver las cosas. Mi primera opción era la otorrinolaringología, la segunda era la dermatología, por lo mismo, ¿no? Entonces, claro, y eso es común a todos nosotros. Entonces, hay una serie hay un 10-12% de niños que roncan. Estos niños que roncan habitualmente, no solo cuando están resfriados, estos niños están enfermos, a diferencia del adulto, porque el adulto sí ronca pero no hace apneas, no está enfermo, estará enfermo compañero de cama, pero él no. En cambio, un niño, por el solo hecho de roncar, ya está enfermo. ¿Y por qué? Porque el niño no suele hacer apneas, hace apneas el que está peor, suele hacer lo que llamamos hipoapneas, y esas no se ven, no se ven. Pero con Pablo lo comentamos mucho, son niños que sudan, que adoptan posturas raras cuando duermen, sudan cuando duermen, adoptan posturas raras, además de roncar,
que van cansados de día porque tienen lo que se llama los arousals, es decir, si viéramos un electroencefalograma, veríamos que hay esos micro despertares, que es como si con una aguja fuéramos pinchando al niño de modo que él no se despierta, pero tampoco descansa. Entonces, el niño que ronca es fácil de identificar, porque además, cuando te llaman por teléfono, mire, llamo de Lugo, que tengo un niño que yo no sé si tengo que traerlo o no, porque, oiga, ronca de noche sí, suda de noche sí. Con esas dos preguntas ya tienes el diagnóstico hecho, ¿no? Claro, Y luego había pues otras características que dan una seborrea, una hipersalivación que manchan la almohada, pero sobre todo son niños que roncan de noche y que sudan, y eso es casi, casi. Y luego, claro, se establece una clase 2 de Ángel. Ángel realmente era un genio porque ya en 1908 sí, tiene un artículo en que dice que la mayoría de clases 2 son debidas a una mala respiración de las vías respiratorias superiores, es decir, de una obstrucción de las vías respiratorias. Pero a Ángel nadie le hizo caso en esto y hasta 1960 en que Linder Aronson, que no son dos, sino es uno, pero es Linder Aronson, sí. Yo durante muchos años pensaban que eran dos, pero era uno. sí, Era un ortodoncista del Karolinska que, no, otorrino de Karolinska, que habló con los ortodoncistas de Karolinska, que es el hospital de más prestigio de los países nórdicos de toda la vida, y les dijo, oye, vamos a hacer una cosa, cogemos niños pequeños que ronquen, eh, vamos a ver cómo tienen la facies, el sistema estomatognático, es decir, todo lo que es la facies, el paladar, las arcadas dentarias, el perfil, etcétera, y vamos a clasificarlo, clase 1, clase 2, clase 3, etcétera, piñamiento, mordida cruzada, etcétera, y los operáis vosotros, y luego yo los voy viendo la evolución a ver si esas alteraciones han mejorado o no a lo largo del tiempo. Y vio que sí, o sea que confirmó la teoría de Ángel. Yo doy clases en varios másters, uno el vuestro, que me encanta además esto, pero además en la UB, en la de ujú, Manresa, etcétera. Bueno, y siempre digo, oye, yo de ortodoncia no sé, pero lo que sí sé es que si se hace una ortodoncia en un niño que tiene una hipertrofia amigdalar claro, y adenoidal, aunque le hagas la mejor ortodoncia del mundo, esta ortodoncia va a fracasar, sí, porque necesitáis espacio y necesitáis que el niño respire por la nariz y no por la boca, ¿no? Entonces, bueno, y creo que esa cultura cada vez, sí. gracias a este grupo, y en gran parte gracias a este grupo, se está instaurando. Y gracias a gente como vosotros que dirigís los másters y inculcáis esta. A mí, mis grandes referidores ahora son los ortodoncistas. Tendrían que ser los pediatras también, pero al pediatra le cuesta mucho aceptar Sí, esto. sí. También en defensa pediatra, tengo que decir que ser ortodoncista, ser otorrinolaringólogo, ser logopeda es difícil, pero en Es pediatra más, sí. sí, En cambio, un pediatra tiene que saber de todo, de claro, pies. y sí, sí, su área de incidencia es mucho mayor, sí, Claro. Entonces, yo entiendo que le cueste más. Y además, el claro, pediatra es mucho de, bueno, ya crecerá, tenemos tiempo. ya mejorará, ya respirará mejor, ya. Y esa cultura con los pediatras sí que nos cuesta mucho de cambiar. Yo diría que casi, casi no ha cambiado. En cambio, Sí, perdón, ese diagnóstico etiológico que comentabas, sí que sí, lo intentamos inculcar al máximo y ver la relación entre la forma y la función que comentabas, ¿no? De que si realmente por donde no pasa, no pasa el aire y ni pasará. exacto. Y un poco la teoría de Mohs, ¿no? Sí, Los tejidos blandos dirigen la evolución, el desarrollo de los tejidos óseos. Entonces, si tú tienes unas amígdalas grandes, unas vegetaciones grandes, ahí los tejidos óseos, la mandíbula, el maxilar superior, etcétera, las arcadas dentarias, etcétera, se van a alterar casi siempre, ¿no? Y casi siempre es una clase 2. ujú, Pablo y con Diana habíamos discutido mucho de si la clase 3 también. Claro, yo la clase 3, claro, yo
Ya digo, no es en mi campo la ortodoncia, pero evidentemente la clase 3 ves a veces que entra el niño y el padre tiene la misma cara que el niño, ¿no? Y tiene Claro. un pragmatismo, ¿no? O en el País Vasco, que hay creo que son un 50 y pico por ciento de habitantes que son pragmáticos. Sí, O la familia real española, que vas viendo los retratos, sí. Carlos III, Carlos IV, Felipe, no sé Y qué ya tal, ves, son pragmáticos. Pero ellos realmente decían y creían que también hay casos en que esa obstrucción respiratoria de vías altas por un agrandamiento, una hipertrofia, en realidad es una hiperplasia, pero es igual, la llamamos ujú. hipertrofia de las amígdalas y las adenoides. Ellos creían que, y yo, como ellos sabían más que yo, me lo he acabado creyendo, de que realmente pues también están producidos por, a veces, menos, el factor genético es más importante, el factor hereditario más importante, pero que a veces también la obstrucción de vías respiratorias altas puede acabar o puede provocar una clase 3 en lugar de una clase 2 de Ángel, ¿no? Claro. Es curioso porque, fíjate, Javier, eso es increíble, ¿no? Es una pena. Nosotros hacemos la carrera. De odontología no se nos explica nada, el número de dientes que tenemos y nada más. Y cuando salen, y a veces ni eso. Y luego hacemos la especialidad de otorrinolaringología y nunca se nos ha explicado, nunca se nos ha... eh, una cosa tan sencilla, tan como una clase de ángel, como una mordida cruzada, con los conceptos generales. Bueno, lo que Y está en el protocolo, ¿no? Al final. incluso te diría que al otorrino es un tema que en general no le gusta y que yo encuentro apasionante. Que yo Claro. encuentro apasionante, ¿no? O sea que la verdad es que, en fin, a mí, es más, en mi actividad profesional yo me he dedicado mucho a oído y hace 5 años dije, se acabó, solo quiero ver niños. ¿Por qué ver niños? Porque es lo más agradecido y además el niño luego cuando lo operas, haces una adenoidectomía o haces una reducción de amígdalas, que no sangra, que no duele, porque no quitas toda la amígdala, por tanto no, por consiguiente no tocas vasos, no tocas nervios, la amígdala en sí no tiene vasos ni nervios, solo la reduces con un láser o con radiofrecuencia y el niño es, bueno, es un niño que le cambia la vida. Y además es un niño que contra lo que piensa la gente tiene menos riesgo operar a un niño de 1 año que operarme a mí, porque los niños no fuman, no beben, no son diabéticos, no son hipertensos, no tienen colesterol alto y además están en rodaje, acaban de salir de la fábrica, ¿no? Entonces, el niño en un quirófano es una maravilla cómo eh, se despierta de la anestesia rápido y bien y como si no hubiera pasado nada y en unas horas se va a casa y dices, oye, pues parece que no le haya operado, ¿no? Cuando haces una reducción amigdalar, cuando no has de hacer una amigdalectomía clásica, que en esos casos es absurdo hacer, Bueno, ¿no? esa intervención de la amidilectomía parcial es, bueno, casi la intervención que más haces, ¿no? Yo cuando me acuerdo cuando lo explicaste en el máster, Sí, eras pionero a sí. nivel pediátrico de los No, más de Europa, ¿no? Algo así. sí, la verdad es que esto cae, fíjate, Pablo, esto es interesante, es una anécdota interesante. Cae estudiando en el hospital donde estaba en aquella época, que era el Hospital Mutua de Tarrasa, éramos 4 otorrinos con mucho empuje, muchas ganas, un hospital de 700 y pico camas, imagínate 4 otorrinos para todo. Operábamos con el Busca, a media operación. Doctor Colomina, que en urgencias hay una pistaxis. Ahora vuelvo, que te Había que deslavaban, parar y ir. el anestesista controlaba al paciente, volvías y ya está. Pero la verdad es que cuando llegué allí era un poco Vietnam. El primer día que llegué allí me dicen, baja bajo urgencias y me encuentro un individuo esposado con 2 policías. Me dicen, queremos que le saque la papelina de heroína de la oreja, del oído, porque se la ha puesto cuando le íbamos a detener y es la prueba para la... Para engruparlo. Sí, y yo digo, este me mata, este me mata. Y tuve el reflejo de decir, no, no, oiga, el hospital penitenciario es el hospital de Tarrasa, no es este. Pues digo, el primer día yo no me como esto el primer día, ¿no? Entonces, este artículo cayó porque había una otorrinolaringóloga en Suecia, se llamaba Elisabeth Hultkrantz, que es la primera que describe la reducción de amígdalas y la indicación. Es decir, oiga, si tiene un niño con amígdalas grandes, que respira mal, etcétera, no le quite las amígdalas, redúzcalas. Y claro, es que no duele nada. Una amigdalectomía normal no se debe hacer antes de los 3 años.
duele, duele y duele. Durante 15 días el niño no va a colegio. Bueno, quitas una parte del anillo linfático de Valdeyer, una parte del sistema inmunitario, porque la amígdala produce anticuerpos, el otro IgG. Entonces no sangra porque no tocas. Y pensemos que en el mejor hospital pediátrico del mundo, que es el Boston Children's, un 6,1% de amígdalas completas sangran. Hay hemorragia o durante o en el postoperatorio inmediato o durante los primeros 15 días. Y con la reducción amigdalar esto es imposible. Entonces leímos el artículo varios, pero el único quizá o el primero que se dio cuenta de aquello, yo me quedé entusiasmado. Luego fui a Boston Children's, vi que lo hacían porque me ha gustado siempre marchar fuera temporadas, estancias de un mes, cada 4 o 5 años. Y en Boston Children's he estado varias veces, 2 veces. Entonces vi que lo hacían allí, aprendí a hacerlo y vine aquí y lo hice. Y entonces me acuerdo que me fui a La Vanguardia, yo tenía 30 años, aquella época fui a La Vanguardia, había un señor que se llama Josep Corbella, que todavía es el que hace todo el ámbito de medicina, pregunté por él, ¿y usted quién es? Y yo soy un mindunguis, pero quiero hablar con él. Y le presenté los artículos, y dije, mire, estoy haciendo esto, llevo más de 100 casos, y esto es un boom. Me dijo, ¿y qué quiere? No, hombre, pues que lo difunda en La Vanguardia, tal. Me dijo, vale, vale, mi caso. Pero entonces yo cogí y me fui a la calle Consejo de Ciento, Consell de Cent, a la redacción del País en Barcelona. Y pedí por Milagros Pérez de Oliva, que en aquella época hacía sanidad, ¿no? Periodista de mucho, ahora hace más política, pero de gran prestigio. Le dije, mire, yo soy un mindunguis, pero tengo esto, llevo 100 casos, esto es espectacular. Me dijo, esto es interesante. Y al cabo de unos días, el País publicó a doble página un resumen de la técnica mía con esquemas tal, y a partir de aquel día empezó a venir gente de toda España, brutal, Claro. brutal. Y aquello fue un antes y un después, ¿no? Y ¿Estabas en Tarrasa ahí todavía o ya estaba, habías estaba en todavía? Tarrasa y éramos 4. Uno de ellos, que luego fue socio conmigo en la privada, me decía, Jordi, estás obsesionado con este tema, estás obsesionado. Digo, Javier, pero es que, Javier Maiz, en paz descanse. Digo, Javier, pero es que esto es un filón. Me decía, te equivocas, esto no. Y realmente yo creo que llevo más de 8.000 y Wow, realmente bueno, es una técnica que dura 14 minutos de quirófano, adenoidectomía más reducción de amígdalas o reducción de amígdalas con o sin adenoidectomía y que es espectacular. Y además el niño a la hora de comer se va a su casa y si vive a menos de 100 kilómetros y si no, pues al día siguiente pues, se va a Ciudad Real. Curioso, por ejemplo, Ciudad Real en el ámbito privado y en el público, por lo menos hasta hace poco, no superan niños de menos de 3 años por el tema de anestesia y tal, y se mandan a Madrid y los que quieren, porque pueden pagárselo, hacerlo en el ámbito privado, pues muchos acaban en Barcelona. Y yo siempre digo lo mismo, lo que he dicho antes, Javier, tiene menos riesgo operar a un chaval de 2 años que, que una persona de 40, porque es así. La clave está en un buen anestesista, eso sí que es verdad. claro, claro. Bueno, claro, y en un equipo con mucha experiencia y muy habituado a ese tipo de procedimiento, ¿no? Sí, bueno, como todo, la cirugía, esto y supongo en ortodoncia pasa lo mismo, hay 2 tipos de cirujanos, el que nace y el que se hace, ¿vale? Ujú. Entonces, el que nace, que es más europeo, es un individuo que es hábil desde pequeño. Y el que se hace, no, es un individuo que tiene mucha fuerza de voluntad, es más americano, más organizado, más ordenado, que le cuesta más aprender aquello, pero que a la larga muchas veces es mejor, a la larga. Porque el que lo sabe hacer, porque es innato y lo ve fácil, ya no se plantea hacerlo de otra manera, ni cambiarlo, ya lo sé hacer. En cambio, el que no sabe hacer, busca varias maneras de hacerlo, quiere ver varios cirujanos y coger lo mejor Ujú. de cada uno y tal. De hecho, a mí mi padre me decía, cuando yo saqué el MIR, tenía que ir a coger Plaza Madrid y antes me dijo, Jordi, quiero hablar contigo a solas. Me dijo, sobre todo no cojas una especialidad quirúrgica, tú no sirves para operar, ¿vale? Entonces yo le dije, bueno, Era, pues ya. era médico tu padre también. No, 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 tenía una fábrica, bueno, teníamos muy mala relación y él siempre me Pero te conocía.
Sí, bueno, me desconocía, ¿no? Y siempre además, pues, temas familiares, decía, Ujú. serás un desgraciado, no harás nada en la vida, etcétera, etcétera. Bueno, Claro, y eso fue una vez, cuando jugaba tenis, jugaba con dos manos, porque todavía se juega mucho una mano. El tenis no se juega a dos manos, y todo el mundo juega a dos manos ahora. claro, Bueno, y me dijo esto, no cojas. Y me acuerdo que mi obsesión ha sido hacer mucha disección de cadáver, y creo que lo que hago lo hago bien, la verdad es esta. Y el mejor elogio, y me vas a perdonar porque voy a hacer un exceso de vanidad ahora, el mejor elogio, pero que sirve para la gente, es decir, que la gente tiene que hacer lo que ellos creen que tienen que hacer, ¿no? Yo no me dejé impactar por eso, al contrario, me fui un poco a decir, pues yo voy a coger el torrino y claro. voy a mostrar que ese señor está equivocado, ¿no? Y me acuerdo cuando el COVID había que hacer muchas traqueotomías. Las traqueotomías las hacía yo en el hospital La Tecnon, y las hacía en la cama del paciente, porque el paciente de la UCI no se podía trasladar, porque si trasladabas al paciente ibas Claro, contaminando todo el hospital. claro. Y además lo hacías a ciegas, porque claro, llevabas dos gafas, A los dos, EPIs que eran una claro, brutalidad. era un sudar y la máscara que quedaba completamente empañada. Entonces yo lo Era hacía horrible. con el índice izquierdo palpaba y con la mano derecha iba cortando, coagulando y disecando. Ah, Y me acuerdo que además había una de las enfermeras cronometraba, no sé por qué, porque yo no se lo pedí, y me dijo, ostras, y un día hice 6 seguidas, de cama, 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 y cuando acabé, me dijo, oiga, ha hecho usted alguna en 3 minutos y otra en no sé cuándo y tal, ¿no? Y me dijo algo que no es verdad, y me sabe mal decirlo, pero bueno, esto lo he publicado luego en un artículo de La Vanguardia, y me dijo, doctor Coromina, es usted mejor cirujano de la técnica. Y dije, mire, Carmen, no es verdad, pero ojalá mi padre viviera para echárselo a la cara esto. Ojalá estuviera aquí para que usted se lo dijera. Porque realmente, bueno, lo que digo, hay el cirujano americano, que es más ordenado, más algoritmo, y ujú. le cuesta más aprender, y el cirujano europeo, que y hay casos, Thomas Starr, ha sido posiblemente el cirujano más del siglo XX más importante, porque fue el que hizo los primeros trasplantes de hígado del mundo, y operar hígado es muy difícil. Ujú. Cuando vemos el hígado, ya vemos que aquello, dar un punto allí, se rompe el punto, Claro. y el Tomás Starr tiene unas memorias extraordinarias. Él hacía los trasplantes en Denver, y, y decía, a mí no me ha pasado esto, ¿no? Pero me impactó, decía, yo cada noche antes de operar tenía miedo, pasaba miedo, y tenía que tomarme algo para dormir. Pero en el momento que cogía el bisturí y quirófano, ¿Qué pasaba? se me ha pasado, ¿no? Yo ese miedo sí que lo he tenido claro a los 30 años, 32 años. A veces te encuentras con situaciones en quirófano que dices, ¿y ahora qué hago? Y a veces dices, tengo que ir al lavabo, y te vas al lavabo y dices, ¿y ahora qué hago? Porque la diferencia entre, y acabo el rollo, ¿eh? La No, por diferencia favor. entre el cirujano y el arquitecto, el ingeniero, hay una muy clara, ¿no? Que quizás no se equipara al piloto de avión. Y es que yo, si tengo un problema en quirófano, no Hay puedo, que no puedo resolverlo. hacer como el ingeniero o el arquitecto que se lleva los planos a casa y dice, a ver, es que esto no sale. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que he diseñado mal? ¿Por qué este techo no aguanta? O el ingeniero, ¿por qué esta carretera no acaba de...? Y puede llamar a otro. Javier, oye, a ver, ¿qué me pasa esto, no? En cambio, cirujano no, cirujano y el anestesista todavía más, tienen que arreglar el problema allí mismo, ¿no? Sí, Y eso, digamos, bueno, te marca un poco a que estás acostumbrado al estrés. Entonces, al claro. estrés es muy difícil que a un cirujano, incluso las situaciones diarias, le estresen. Es difícil porque está acostumbrado. Y yo te diría que incluso llega un momento que el estrés te pone, ¿no? Te pone. Es ¿Eh? adictivo, ¿no? Sí, Adictivo. no sé si tengo 2 minutos más para poner un ejemplo de eso. Por favor, por favor. Jordi, aquí no hay Eh, tiempo. Es decir, Pues mira, el por 20 de favor. diciembre, el 20 de diciembre del año 2020, estaba yo visitando la Tecnon, y la enfermera llega
me dice, la consulta llena, porque visitamos en varios despachos. Doctor Comina, están aquí dos inspectores de Hacienda con los mozos de escuadra. Con los mozos de escuadra, Wow. sí. Como si fuera yo un terrorista. Y dice, y vienen y preguntan por usted. Hombre, Bueno, eso ¿qué pasa? asusta. ¿Qué pase? No, ya verás. ¿Qué pase? Y pasan un señor y una señora, inspectores de Hacienda, él muy educada, él un caballero y ella una auténtica salvaje, ella. Yo tenía un estudiante de MIR que estaba haciendo la especialidad, que ahora trabaja en el equipo, al lado, porque vienen por la tarde pues a aprender o a interactuar, etcétera. Y se siéntense, y ella me enseña un pendrive y me dice, venimos a intervenir todos los ordenadores de aquí. Y digo, perdón, ¿la orden judicial dónde está? Me sacan un papel que no era una orden judicial y yo cojo el papel, lo arrugo y lo tiro a la papelera. O sea, como en las pelis. Lo Sí, mismo que porque las pelis. la Inspección de Hacienda de Barcelona, digo, esto ustedes aquí no pueden hacer nada sin una orden judicial o con el juez de guardia. Digo, porque yo sé mis derechos. Y ella ya se empieza a poner nerviosa y me dice, pues ahora mismo llamo a los monstruos de escuadra que entren y detengan. Y le digo, mire, como usted o un mozo de escuadra me ponga un dedo encima, hoy mismo van a la cárcel. Lo saben, ¿verdad? ¿Sabe que un mozo de escuadra no puede coger a alguien así por las buenas en la calle sin una orden judicial, a no ser que vea a Claro. alguien que está A un atracando? delito, claro, ¿No sabe? flagrante. Y que un funcionario público, fíjate, esto es muy curioso, un funcionario público que haga un desfalco, por ejemplo, un acto corrupto, la pena es mucho más grave judicialmente, por ley, que si lo hacemos tú o yo. Ujú. Que Un Es ciudadano un normal. agravante que es un funcionario público. Eso mismo. Entonces ella se levanta, me dice, pues yo los voy a buscar. Se levanta y cuando va a abrir la puerta, yo le bloqueo la puerta. Me pongo delante de ella y me dice, ¿está bloqueando usted el paso a la autoridad? Digo, no, estoy actuando como médico y viendo que hay una persona aquí dentro que mentalmente no está en su sano juicio, de aquí usted no va a salir hasta que yo como médico considere que usted no está centrada. Y el compañero Wow. le hace así, siéntate, como decir, cuidado que este tío está loco y vamos a acabar mal. Y le digo, mire, todo lo que está haciendo usted, amenazando, intimidando a la pobre chica que con 22, 23 años estaba haciendo un NIR, a ver, usted identifíquese y el carnet de identidad y tal. Además, es que no podían hacerlo. Era yo que podía echarlos porque hay el derecho de admisión. Y le digo, todo lo que está haciendo usted lo va a pagar caro. Y digo, le voy a decir dos cosas. Una está en relación a lo de antes. Digo, a mí el estrés me pone. ¿Y sabe por qué me pone? Porque yo el estrés lo vivo cada día en quirófano y estoy acostumbrado. Entonces usted a mí no me intimida nada. A mí que venga una persona aquí que diga, inspector de Hacienda, es que me da exactamente igual. Entonces digo, lo que pasa es que además yo a usted la voy a denunciar. Y usted, aquí hay dos testigos de lo que yo voy a decir. Y a usted le va a caer el pelo. Y dice, ¿cómo dos testigos? Y me señala la chica, digo, sí, la doctora y su compañero, porque si su compañero miente al juez, irá a la cárcel también, y Claro. su compañero no va a mentir. Bueno, la cosa acaba que ellos, yo llamo al asesor, me dice, no, no puede llamar al asesor, digo, sí, sí, es que tenemos prisa, digo, no, no, por ley ustedes ahora van a esperar a que venga el asesor, porque además, y es verdad, y cuando venga el asesor dice, es que nunca nos había pasado esto, nunca nadie se nos había enfrentado. Digo, no, no, digo, es que ellos, digo yo que soy un médico, un mindunguis, pero que empecé en Sabadell, en un barrio muy humilde, y vi que la gente humilde muchas veces es la mejor, a nadie he tratado como un salvaje, como han intentado ellos conmigo, ella conmigo, él muy educado. Y entonces ellos dicen, bueno, no haremos la inspección de Hacienda. Digo, ¿cómo? Digo, no, no, yo quiero la inspección de Hacienda. Digo, ¿y sabe Claro. por qué? ¿Y sabe por qué? Porque si en la inspección de Hacienda hay un solo euro que no está justificado, yo a usted la hundo. Yo a usted la hundo. Digo, o sea que me hagan la inspección de Hacienda. La inspección de Hacienda salió 0 euros. 0 euros. Wow. De 4 años, 0 euros. Hacienda me pidió disculpas y esta señora está expedientada. O sea que lo digo por lo del estrés, ¿no? Que yo a mis hijos les digo, te puedes enfrentar al que, si hay algo injusto, al que crees que te puedes enfrentar. Si no, si es superior a ti, no te enfrentes. Yo no me puedo enfrentar con el director de la Tecnon, porque me puede decir, Jordi, mira, a partir de ahora tendrás que operar los domingos, porque no hay quirófanos, solo hay el Claro. domingo.
el domingo por la tarde, ¿no? Y bueno, eso es un poco unas cuantas reflexiones que al final son más personales algunas que no en relación a Pablo, ¿no? Pero que Pablo realmente yo le admiraba, o sea, aparte de la estima personal, yo soy un poco mitómano, ¿no? Y a lo largo de mi vida, pues hay gente que me ha influido y la manera de hablar de Pablo, la cadencia, el ritmo que tenía, que me recuerda mucho a un político inglés que se llama Peter Mandelson, que cuando yo oigo una entrevista, que no es de mi ideología, bueno, yo no tengo ideología, tengo ideas, pero eh, aquella cadencia, aquella manera de explicar y luego apoyándose en citas bibliográficas, casos clínicos, la verdad es que eso era un espectáculo, era un lujo estar ahí, en esa reunión. En relación a eso, yo me acuerdo, estaba estudiando en la carrera y estábamos estudiando la anatomía dental. Y me acuerdo que del tema en sí no me acuerdo, pero me acuerdo que era, no, sí, porque hay cierta inserción del músculo tal, el músculo pterygoideo, que se inserta tal, y me dice, no, ahí no es. No, mira, porque lo que tienes que hacer es ir a la página del libro Rubier, la página 500 no sé qué. No puede ser. Y fui y efectivamente Y era, aceptó no solo el libro, la página, y bueno, ante esto, ¿qué van a hacer? era Ponerlo enciclopedia. perfectamente. Una anécdota que personal de él que me chocó. Claro, tu padre tenía sobrepeso, ¿eh? Ujú. Y me dijo, Jordi, yo de joven era delgadísimo, Sí, porque él hacía natación sí, y, donde en su país de origen, en Argentina, ¿no? sí, Eh, de Uruguay. en Uruguay, ahora, en Uruguay, en Montevideo, yo bueno, destacaba en natación y Ujú. entonces la Federación Uruguaya de Natación contrató a un entrenador ruso que nos sometía a unos entrenos durísimos, Sí. con lo cual estábamos más delgados que yo qué sé, que una caña de bambú. Ujú. Hasta que yo vi que aquello no era lo que yo quería hacer, dejé de nadar y entonces, claro, de pasar a gastar no sé Claro. cuántas calorías al día, pues bueno, y además él no era de deporte, tu padre, no era de hacer No, deporte. el deporte lo hizo todo de joven, sí, sí. Sí, ¿no? Ya Entonces, luego, y me llamó la atención sí, sí, esta, sí. esta anécdota, ¿no? O sea que, bueno, ya digo, una persona entrañable. Cuando fui al tanatorio hubo una imagen que me emocionó, que era de los nietos, ¿no? Porque había un dibujo Sí, de mi sobrina, sí. de tus sobrinas, que podía algo así como para nuestro abu, con mucho cariño, no sé, y estaba Sí, allí, en donde estaba él, sí. entré a verle, y estaba allí, había pues un par de fotos de él, una que era Pablo, cuando dando clase, y luego al lado había este dibujo que me emocionó, porque me recordó también mis nietos con 3 y 5 años hicieron prácticamente lo mismo. El dibujo era diferente, pero también con el mismo mensaje, ¿no? Claro. Y bueno, una persona que sabía, por lo menos la impresión es que sabía eh, eh, querer y cuidar y a los que estaban con él, ¿no? Tanto familia como alumnos, como discípulos, ¿no? Y la prueba la tenemos en ti, porque cuando uno se lleva mal con su padre, no va a trabajar con su padre. Y Eso es tú cierto. y además él a ti siempre bueno, estaba muy orgulloso de ti, ¿no? Y bueno, ha dejado escuela, dejé escuela, ¿no? Y bueno, en fin, yo iba a dar las clases de Badalona, también ha venido al centro vuestro aquí. Sí, Hubo un momento en que él un día me llamó que fuéramos a cenar y había un proyecto, eh, ese proyecto de ahora, pero él me propuso hacerlo juntos, ¿no? ujú, Yo, de otorrino y lo demás, yo en aquella época, además la inversión, yo porque hace muchos años de esto, pero que había tanto feeling, tanta química, sí. que realmente pues nos planteamos trabajar juntos. O sea que eso es un poco el resumen de lo que. Y gracias por darme la oportunidad de hablar. No, por favor, Jordi, al final esto es un poco el hilo conductor de estos
episodios que estamos grabando al final es que nos ayuda mucho a la familia el que profesionales de esta magnitud como tú, o sea, aunque eres muy humilde, eres una eminencia, lo recordéis no solo respetuosamente en lo profesional, sino en lo personal. Eso nos está ayudando a la familia a pasar por esto, realmente, porque si bien era un grandísimo profesional, que lo recordéis con ese cariño, con esa parte más humana, pues hace que eso, ¿no? Que parece que, bueno, que un poco toda la vida que tuvo tan volcada en los demás, en formar y todo eso, pues que haya valido un poquito la pena porque ha dejado una huella en gente y además en gente, pues, bueno, ¿no? de este calibre como el tuyo, que es un súper orgullo, que realmente hables así de él, y solo te puedo decir que muchísimas gracias, Jordi, de verdad. Gracias a ti, de verdad, por haberme escogido, por ser uno de los escogidos. Me ha hecho mucha ilusión. Y lo único que te pido es que cuando esto esté hecho, que me lo hagas saber para oír todos los podcasts de todos Por los que... supuesto que sí, ¿eh? O sea por supuesto que sí. y un abrazo muy fuerte y sincero. Un abrazo Fuerte. muy, muy fuerte a ti y a toda la familia, ¿vale, Jordi? Muchas gracias. Igualmente. Y que Venga. vaya bien el peque. ¿Es niño o Muchas niña? No gracias. sabes. También. No ¿Cómo, sabes si es perdón? niña todavía, ¿no? Todavía no sabes si es niño o niña, supongo. Sí, es niño, es niño. Es niño. Pues mira, Arnau, otro ortodoncista en ciernes. ¿Eh? seguro que sí. Muchísimas gracias, Jordi. Un Un abrazo. abrazo muy Gracias. fuerte. Adiós.